Hola humanos, hace un buen tiempo que menciono algo llamado proyecto particular, pero nunca he explicado qué es exactamente, así que hoy voy a hacerlo. Proyecto particular es el nombre clave de mi primer cómic publicado de forma independiente. Será un cómic que se publicará en mi página web Temporal Cricket, página web hecha por mí mismo. Ya se imaginarán cómo quedan. Quizá lo publique en otra plataforma, todavía lo estoy pensando. El nombre real del cómic será revelado más adelante. Este es el logo. Sí, sé que está medio feo, pero es provisional. Aquí la muestra de una página de mi cómic para que no digan que he estado de vago todos estos años. Seguiré trabajando para que esta historia llegue a más personas. Por ahora no puedo revelar muchos detalles. Lo único que puedo decir es que esta historia tendrá entre 10 a 15 capítulos y pertenece a los géneros ciencia ficción y ópera espacial. O sea, como Star Wars. Más o menos. ¿Quién dijo eso? Yo. Ah, eres tú. Lo había olvidado. Este es Minitac, pero le di de Min. No te esforzaste mucho en el nombre. No, ¿Y este dibujo? ¿Me hiciste en 5 minutos o qué? en 3 minutos, de hecho. ¿Por qué me dibujaste en este papel? Más adelante haré algo mejor. Como digas. Oye, agradece que te puse color al menos. Me creaste porque no tienes con quién interactuar, ¿verdad? La idea nació en 2019, cuando estaba... ¿Simplemente me vas a ignorar? Sí, la idea nació en 2019, cuando estaba en la universidad. Originalmente era solo una tarea, pero la premisa me gustó tanto que decidí seguir desarrollándola, hasta convertirla en una historia completa. Como curiosidad, una de las primeras cosas que ideé fue el nombre real. Durante años he trabajado en este proyecto en silencio. Esto se volvió más difícil y extenso de lo que pensaba al inicio, pero poco a poco seguí avanzando. Recuerda que le había dicho a un amigo que en un año le iba a terminar. Bueno, antes de mi adolescencia, había hecho cómics de manera muy amateur, y en un año te hacía 2 o 3 volúmenes, aunque sí, con dibujos muy burdos. Pero en fin, eso lo dejaré para un posible futuro video, en el que me pueda explayar mejor. Me tomó 2 años terminar el guión por completo de los 6 capítulos. Eso fue en 2022, hace 4 años ya. Aquí están, ¿lo ven? Son los 6 capítulos impresos. Son todo este montón de hojas. Son casi 90 páginas. Al principio dibujaba todo en papel. Lo entintaba, lo escaneaba y después lo volvía a dibujar en digital. Sí, básicamente estaba dibujando el cómic 2 veces. A mitad del capítulo 3 me di cuenta que así nunca iba a terminar. Así que decidí pasarme a los bocetos digitales para agilizar la producción. Aunque inicialmente planeaba publicar el cómic solo cuando estuviera completamente terminado, decidí lanzar el primer cómic de una vez y así avanzar más rápido. Otro ejemplo de cómo cambió el plan original es que el primer capítulo terminó convirtiéndose en 3. Al menos en guión era solo 1, pero cuando hice el borrador me di cuenta de que era demasiado largo para un solo capítulo, así que decidí dividirlo en 3. Todavía no sé cómo dividiré los otros 5 capítulos. Quizás cada uno termine convirtiéndose en 2, lo que haría que fueran 15 capítulos aproximadamente. La elección de colores fue uno de mis mayores dolores de cabeza. Fue más difícil de lo que pensaba, y eso solo en el primer capítulo, ya que los siguientes a partir del segundo serán en blanco y negro. Así podré ir más rápido. Los demás capítulos serán en blanco y negro. Si algún día logro publicarlo en tomo físico o algo así, ahí sí me gustaría colorearlos. Como sea, el primer capítulo lo terminé el lunes 1 de junio de este 2026. Sí, 6 años para terminar un capítulo. Todo esto está registrado más detalladamente en la sección de bitácora en mi página web. Aquí están los motivos. El cómic está registrado de forma oficial y legal desde el año 2025. Revelaré el nombre real de tu cómic a su debido tiempo. Este cómic es solo el comienzo. Tengo muchas otras ideas y proyectos para el futuro, pero primero quiero terminar esta historia. Pero bueno, ya no quiero vender más humo, así que no hablaré mucho más. Prefiero mostrar el resultado cuando esté todo listo. No tengo nada más que decir. ¿Y cuándo me vas a hacer un dibujo decente? Entonces, nunca. Hasta la próxima, se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. Good times. Good times. Spitting on the demons. Come on!
genio total del mundo. 15, 14, 13, 12.